Cristo que viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ya sea en sentido local para la iglesia de Gálatas, cuando dice a los de Galacia, a los Gálatas, era el mensaje para ellos, para esa iglesia, porque había una necesidad particular. ¿De acuerdo? Amén. Entonces, la iglesia no es el edificio donde nos congregamos. No son los simpatizantes, no son los que hemos invitado, los que asisten de manera esporádica tampoco, sino con las condiciones que ya vimos, los elementos. Ante las interpretaciones variadas que hay, ¿qué podemos hacer, pastores y pastoras, diáconos, líderes, ministros en potencia que aquí están aprendiendo conmigo? Debemos comprender que en materia bíblica nosotros acá debemos tener en cuenta algunas cosas, algunos parámetros. Por ejemplo, ¿cuáles son las funciones de la iglesia? Muchas. Vamos a compartir tres. La primera, ¿cuál creen ustedes que es la primera función de la iglesia? ¿Quién participa? Con una opinión diciendo tal cosa y ya, no tiene que hacer un párrafo. La Decir tal cosa. evangelización, pastor. Opinar, no es La llegar a opinar. evangelización. Evangelización. ¿Quién más participa? Gracias. Pastor, yo. Dígalo. Es llevar a la iglesia personas que asisten a conocer a Cristo. Ok, evangelismo. ¿Quién más? Yo, pastor, Adelante. pues pienso que la iglesia, pues una de las funciones es, como dice la palabra, ir y hacer discípulos. Ok, gracias. Ok, hermanos. Entonces, las tres funciones principales, según varios teólogos, entre esos Carballosa, dice lo siguiente. La primera función que cumple la iglesia es adorar al Dios eterno. Es rendirse a Dios. Es conocer totalmente a Cristo y rendirse a Él, porque la máxima revelación de Dios es Jesucristo. Todas las profecías del Antiguo Testamento apuntan y se cumplen, insinúan y apuntan totalmente a nuestro Señor Jesucristo. De cómo vivió, cómo lideró, cómo sirvió, qué fue lo que padeció y su muerte expiatoria y su resurrección gloriosa. Entonces, la iglesia tiene como primera función adorar al Dios vivo, al supremo creador, rendirnos completamente a Él, porque Él nos predestinó. Efesios capítulo 1 dice que fuimos elegidos para la gloria de su alabanza en Cristo Jesús. El Padre nos eligió antes de los tiempos eternos, antes que el mundo viniera a hacerse físico. Ya estábamos aquí en Cristo para que en este tiempo fuésemos la iglesia que le rindiera a Él la gloria, la alabanza. Por eso la iglesia, y comparto allí con la hermana Basilicia, que la iglesia debe ser cristocéntrica en su modo
de vivir. La iglesia, Cristo debe adorar. La iglesia tiene que ser cristocéntrica, bibliocéntrica. Nadie que intente agradar a Cristo puede ignorar la Biblia. Y ningún buen estudioso de la Biblia puede pasar por alto a Cristo, porque eres el centro de la Biblia. Y en la Biblia misma, desde Génesis hasta Apocalipsis. Le va a ir mejor a los que están anotando, les aseguro. Segunda función de la iglesia. Si ya lo primero es adorar al Dios vivo, la segunda función es fomentar el compañerismo. Si ustedes van a la congregación y no fomentan relaciones interpersonales sanas, ustedes y yo estamos en nada, haciendo nada, y somos don nadie y no hemos entendido el amor de Jesucristo. Porque después de haber comprendido su amor, su salvación, su sacrificio, su padecimiento, su muerte, después que hayamos comprendido su resurrección y todo lo que nos fue otorgado por Él y para la gloria de Él en nosotros, lo segundo más importante es mirar hacia lo horizontal. Imagínense la cruz. Lo primero es Dios. Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y luego a tu prójimo como a ti mismo. ¿Si van captando la idea? Amén, amén. Entonces, si usted dice ser iglesia, creyente, y no tiene relación de compañerismo con los hermanos de la congregación para iniciar, donde usted va, anda mal. Esa fe anda coja. Usted es una pata y yo es una mesa con 3 patas. Somos 2 huesos que deberían estar juntos, pero ahora están dislocados. Así, ¿vea? Dislocación significa andar por fuera del lugar donde le pertenece. Dislocarse, el hueso se sale de a donde va originalmente. Así tiene que haber. Entonces, un hueso ayuda a otro. ¿Qué es lo que dice Salomón? Mejor son 2 que 1. El compañerismo, la amistad, todo eso tiene que ver con la función de la iglesia. Nos estamos quedando cortos y hay gente que tiene actitudes muy disque espirituales, pero nunca mira alrededor. Hay que amar a la gente. Si usted dice que conoce a Cristo, ame a su familia, ame a los hermanos de la fe, ame a la congregación sin hacer distinción, ame a los ancianos, a los adultos, a los solteros, a los casados, a los jóvenes y a los niños. A todo el que pueda ayudar, hágale el bien, sirva, corrija, amoneste, todo. Si usted ve a alguien que se va a hacer daño, usted lo amonesta para que no caiga. Si usted ve a jóvenes tentados, usted corríjalos a tiempo para que ellos puedan tener al menos un preaviso. Si ellos después decidan hacerlo, ya sea otra cosa. Pero el que de verdad ama no puede callarse. No puede ser indiferente, frío, distante, apático, mediocre. La gente que tiene a Cristo en el corazón dice que ha puesto 40 días de ayuno. Hay cristianos que dicen, Dios mío, yo hice 42. Le gané por 2 días al maestro y hacen así.
Le gané por 2 días. Jesús hizo 40 días. Yo hice 42. Estoy 2 peldaños más que él. Qué ignorancia la nuestra. Dios no guarde semejante actitud. Entonces, la iglesia, cuando ha comprendido que es salva, que es redimida y que se le aplicó todo lo que hemos estudiado en las doctrinas pasadas de justificación, de elección, todo lo demás, ahora la práctica de esa salvación y ese entendimiento espiritual de comunión con Dios a través del Espíritu Santo, comunión con Dios a diario, tiene que dar fruto, es extendiéndonos a lo horizontal, amando a la familia biológica y de la fe como Dios manda. Es decir, que fomentar compañerismo es fomentar relaciones saludables, fomentar relaciones duraderas. Es cómo trabajo yo en equipo si yo no soy amigo de ustedes. Es la pregunta que yo le hago a Milton acá, a Mari, a Fénix Brito, a Henry. Si nos congregáramos juntos en la misma congregación, ¿cómo yo haría trabajo en equipo si yo no los conozco a ustedes? Si yo apenas le doy la mano, así, casi la puntica de los dedos, y usted me agarra la puntica de las mías, así los dos. Parecemos 2 viejitos. Ahí, nada más 5 segundos cada domingo, cada 15 días, si usted nada más va apenas 2 servicios por mes. ¿Usted sí cree que usted va a llegar a ser amigo del otro? ¿Usted sí cree que usted va a cumplir el Juan 17 cuando Jesús dijo, a ustedes lo van a conocer que son mis discípulos si andan unidos? Tenemos que repensar el concepto de iglesia. Les hemos hecho tanta cosa a la iglesia que nos hemos dejado llevar por la corriente de este mundo, cumplir rutinariamente un servicio y luego dejar todo. La gente no me interesa. Vea, mi hermano, ustedes de ahora en adelante conmigo tenemos el reto. Abrace a los hermanos con todo respeto, pero con el amor ardiente de Cristo, que invita al respeto, invita a la cercanía. Todo eso teniendo en cuenta los protocolos éticos. No es que usted ahora, porque anda buscando pareja, va a abrazar a todas las hermanas ahora para ver cuál es. Y agarrar eso como de excusa. Abrazatón. Y hay hermanos que comienzan abrazando la espalda, después la cintura y quieren agarrar después más abajo. Ya esa es otra cosa de la carne. A eso hay que disciplinarlo y a ver si nació de nuevo o no. Porque el verdadero amor de Cristo no confunde la amistad sincera con una necesidad. Amén. Entonces, le doy la oportunidad a los hermanos que alzaron la mano allí para que sea muy breve, conciso en lo que van a decir. Por favor. Pastor José. Ok, o sea que los hermanos, hablando de lo que usted está diciendo, los hermanos que de repente porque tuvo alguna confrontación en la iglesia y de ahí salió para otra iglesia, se puede decir que posiblemente no sea del cuerpo de Cristo, ¿no? Porque no es capaz de unificar con los hermanos y arreglar las diferencias. Ese es lo que quería yo aportar. Así es. Bueno, esa conducta sí
es dudosa. Sin embargo, cada caso hay que estudiarlo porque también la carne se mete allí. Ha sido un creyente, pero que no ha resuelto problemas como, por ejemplo, aprender a perdonar para que él suelte el pasado y aprenda no a prejuzgar al otro, a estigmatizarlo, a acusarlo o a encerrar a otra persona en su mente de que porque él recibió algún daño de este también lo va a hacer. En fin, ese cierto tipo de conducta o de forma de pensar que le lleva a no resolver problemas interpersonales pudiera ser una oportunidad de que el hermano necesite una orientación más precisa de la Biblia y de mayor sometimiento espiritual a lo que la palabra de Dios dice, consejería, ayunos y ciertas cosas. Pero en sentido general, si la persona anda, obvio, esos casos, aparando estos casos que acabo de mencionar, si no tiene la persona en ese sentido una actitud humilde de poder compenetrarse con la iglesia local, anda mal. Anda mal porque entonces, así como se fue para una iglesia, va a ir para otra. Y así se va a cansar de pasearse todas las iglesias y se va a dar cuenta finalmente que el problema no son las iglesias, las demás, sino ella. Porque la actitud no está siendo coherente con la palabra. Entonces, mis hermanos, la segunda función de la iglesia es fomentar amistad, compañerismo entre nosotros. ¿Dónde aparece eso? En los libros de los Hechos. 2:42 dice que ellos estaban juntos, unánime, y compartían el pan físico, lo que se estaban comiendo, el arroz, la lenteja, el guisado, eso lo comían. Después compartían el pan espiritual, que era la doctrina de los apóstoles. Hechos 2:42 habla de eso. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, las nuevas enseñanzas que Jesús les había dado a ellos, pero a la luz de ahora del Nuevo Testamento que se estaba conformando. Entonces la iglesia debe ser cristocéntrica porque debe rendirse a él y debe ser también amorosa en relaciones interpersonales que inviten a conocernos y apoyarnos. ¿Cuánta gente que ha nacido de nuevo a veces ha tenido frustraciones porque no ha conseguido amigos? Entonces, a veces hay pastores solos, hay diáconos solos, hay evangelistas solos y todo lo quieren de alguna manera a veces como maquillar de espiritual. No, nos necesitamos. Yo necesito de un abrazo, yo necesito, a veces he estado cansado pastoreando y me han dado una taza de café y eso me reconforta. Hay hermanos que me han abrazado, me han dicho, Dios está contigo, me abrazan y ellos no saben que para mí eso es de mucha fortaleza. Yo necesito que por mí oren. Yo necesito que también dar y demostrar afecto a mis amigos, estar con ellos. ¿Por qué yo no decir un ejemplo que aquí los varones que acá echemos un partidazo allá en la playa? Por ejemplo, para despedir el técnico en la primera promoción. Con el pastor Silva, pastor Obando, echamos un partidazo, nos llevamos para allá ahí mismo, ponemos 4 palos que son los 2 arcos, ahí mismo y a jugar, 6 varones y 6 aquí, pam, pam, un microfútbol ahí y jugamos, compartimos, después algo refrescante y ahí chévere, la foto, el mar, lo que queda, la arena, la empanada y esas cosas así. Eso es lo que queda. Pero si yo no comparto con ustedes ni ustedes conmigo, ¿cómo quedamos? Seremos hermanos de nombre, embusterazos todos somos. Entonces practique eso en su casa, porque primero es por la casa. Segundo, con la familia espiritual también, es de la congregación, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y los pastores cuando ellos decidan hacer algo en pareja, también en pareja, invitan a las parejas.
después una tarde con impacto, pero para que se conozcan, porque estamos haciendo expansión del evangelio, pero estamos raquíticos en relaciones interpersonales. Es decir, por ejemplo, yo cité a Milton a que fuera conmigo a visitar a varios ancianos y él no fue. Ya decía, este Milton es un carnal, con este Milton no se puede, está engañado por el diablo, ¿cómo será de aquí para allá? No, yo debo ser tan amigo de Milton que me dice, quizás qué le habrá pasado a mi hermano. Yo lo voy a llamar después, voy a visitar lo que yo dije que hoy correspondía, que habíamos acordado, pero yo voy a ir mañana para su casa, porque es que él no acostumbra. Yo tengo 2 años de estar conociendo a Milton, un hombre responsable, serio, en su casa, en la iglesia, con él no falta. Si no vino, algo tuvo de gran, digo mío, una dificultad enorme le pasó. Pero uno no emite porque es el amigo de uno. ¿Cómo yo voy a sorprender? Él está viendo Netflix o está allá en Facebook metido. Yo no puedo porque como es mi amigo, ya él sabe cómo soy yo y él sabe también que yo conozco de él. Somos buenos amigos. ¿Quién era de esos amigueros de los apóstoles? A todos Juan fue un discípulo amado. Se dejaba, los emprendía, los toleraba. A Pedro que se alzaba y a los hijos del trueno que eso no le pueden decir nada porque refunfuñaban. Y entonces él se mostró amoroso. Pero Andrés, el hermano de Pedro, fue uno de los que también pudo llevar gente a Cristo porque tenía facilidad para las relaciones interpersonales. Y el grupo de los 12 lo conoció a él como uno de los más contagiosos. Entonces es importante que eso se tenga en cuenta. Ahora bien, viene una tercera función. La primera es adoración. La segunda es el compañerismo, amistad, como usted quiera colocarle allí. Y la tercera es evangelización. La iglesia no puede estar quedándose en 4 paredes. Después que hay una relación fuerte entre nosotros, entre el Espíritu Santo y la palabra y nosotros, y después entre nosotros nos hacemos más amigos en ayunos, oraciones, vigilias, retiros, tardes de impacto, o como usted le llame las actividades en su iglesia. Conformamos un equipo, porque el Señor los envió de 2 en 2. Fomentar compañerismo, Mateo capítulo 10, lo envió de 2 en 2, porque si el uno se desvía, el otro le dice, hey, dile que tenemos que darle cuenta al maestro, te vas a quedar dormido, vámonos. Y así, para hacerlos más compañeros entre ellos, más cercanos, más amigos, y que la obra se hiciera tal cual las instrucciones se dieron. Le fue bien a la mayoría y ellos dijeron, Señor, echamos fuera demonios. Usted sabe la historia ya, fuera demonios. Y él dijo, no se contenten por eso. Lo importante es que la salvación de ustedes está segura porque hacen mi voluntad. Y también la gente a la cual ustedes visitaron ya conocen de este reino, que es el mío, diría Jesús en aquel tiempo. Ahora, también los envió porque la iglesia, él no puede quedarse. Si Jesús hubiese sido un líder de mirada estrecha, él dice, yo me concentro con ustedes 12 y listo. Allá los demás que vayan para las pailas de Apocalipsis, cuando Juan lo revele. El lago de fuego y todo eso. No, sino que dijo, vayan primero a las ovejas de Israel. Fíjense que a nivel misionológico, Jesús fue primero a cumplirle al Padre yendo a las ovejas de Israel. Su prioridad fue Israel. Traer como profeta
a que ellos se convirtieran al Señor. Fue lo que hizo Juan el Bautista. Yo vine fue a enderezarles el camino a ustedes, decirles que vendría el Mesías. Luego llegó el Mesías e hizo la obra que ya conocemos en los evangelios. Pero fue primero a las ovejas de Israel. Sin embargo, no podemos nosotros decir ahora que él se limitó a Israel, porque la samaritana no lo era. El romano que pidió por su súbdito no era israelita. Y así, decenas de personas que venían de Tiro y de Sidón. La mujer que le dijo, aún de las migajas, ella era sirofenicia, no era judía. Entonces no despreció a quien a él llegaron. Uno de los 10 leprosos que sanó era samaritano. Sí, señor, muy bien. Milton, muy bien. Está atinado teológicamente, correcto. Entonces, Dios no hace acepción de personas, pero Jesucristo tenía que cumplir su misión sin excluir a nadie. La obra del evangelismo es que no hay que tener preferencia por un grupo, por cierta edad, sino que de acuerdo a lo que el Espíritu Santo diga, que usted va a pescar, pescará, pero a donde usted tire la atarraya o la red, pescará de todo. Aunque usted busque Boca Chico, va a aparecer Bagre. Donde usted busque Lebranche, va a haber Curvinata. Donde usted tire por acá, por Curvinata, va a haber Sierra, Urel, y así de todo hay. La evangelización es un tema importante porque Jesús nos enseñó en Mateo 28 y muchos pasajes lo corroboran. ¿Cómo anunciarán otros si no le anunciamos? ¿Cómo se convertirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no hay quien les enseñe? Entonces el evangelismo no es gritar, buscar parlante y predicar en una esquina y ya. La persona que va a evangelizar, la iglesia que evangeliza, se mete con Dios para primero conocerlo a él y adorarle. Después el Eterno, cuando los que quieren hacer la obra se unen, Hechos 13, que dice el Espíritu Santo, apartarme a Saulo y a Bernabé. ¿Qué estaban haciendo ellos? ¿Viendo Netflix? Facebook, nada. Dice que estando en ayuno y oración, el Espíritu dijo, apártame ahora a Saulo y a Bernabé para la obra. Entonces, conocían a Dios, ya eran compañeros, él y Bernabé, y luego Dios usó esa amistad para hacer una pareja de equipo. Y noten ustedes la veracidad bíblica. Mateo 10 en pareja y Hechos 13 en pareja. Eran dos hombres y dos hombres acá. Y Dios los usó. Hicieron un recorrido apostólico llevando la palabra por diferentes lugares. Cuando terminaron la gira, retrocedieron para volver a darle a esas personas evangelizadas consuelo y fortaleza. Entonces, la obra de evangelización no es ni complicada como muchos dicen que, ay, Dios mío, que el Señor me dé la unción de Billy Graham, de Guille Ávila, y así se ponen, porque si no es con estadio lleno, no son evangelistas. ¿Quién dijo eso? Ustedes y yo no decidimos, corrijo, la influencia, el método y la plataforma del ministerio. La capacidad para que un pastor evangelice 50 ovejas,
y 50,000 como la que preside Ricardo Rodríguez y esposa, eso lo decide es el Espíritu Santo.